Nada, pues comenzamos con la siguiente lectura que correspondía a la querella de los manuscritos dentro del texto de Adolfo Sánchez Vázquez. En la anterior sesión estuvimos viendo la querella a esa interpretación humanista de los manuscritos, y en este, digamos, corresponde a aquella hecha por, siguiendo un poco este juego de contras, esa versión antihumanista, ¿no?, que digamos, ofrece Althusser. En este, digamos, lo que compone parte del capítulo es, como bien decía, una continuación de cuál ha sido la recepción de los manuscritos, cómo se ha interpretado y cómo se ha trabajado desde esa versión humanista, y ahora nos tocaría la versión que nos ofrece Althusser. Y bueno, lo que guía, digamos, el capítulo en primera parte sería qué es lo que entiende Althusser por esos manuscritos. A ratos Adolfo Sánchez Vázquez va introduciendo las críticas que realiza a la interpretación de Althusser, y creo que aporta finalmente como esa crítica final, como de cierre en el capítulo, a que supone la interpretación de los manuscritos de Althusser. Dentro de esa interpretación se puede destacar, como iremos viendo a lo largo de la presentación, por un lado, esa idea que mantiene Althusser de que los manuscritos es un texto humanista pegado a la influencia que recibe de Feuerbach, y esa segunda parte, que es lo que entendería Althusser como ese corte que se produce con el Marx de la juventud y con el Marx de la madurez, situándose él precisamente en esa segunda parte. Entrando ya en lo que es el texto en sí, por rescatar un poco algo que vimos en la sesión anterior, ¿no?, pues esta interpretación humanista que se va produciendo da la influencia de socialdemócratas, existencialistas y neotomistas a partir de los años 50 y 60 del siglo XX, dentro de los debates del marxismo, toma un carácter de ese rescate teórico del joven Marx, situar y valorar los manuscritos en la totalidad de su obra, acercarse de algún modo a aquellas problemáticas que pone Marx en su juventud y que parece que han quedado relegadas, y clarificar esta idea de los objetivos del socialismo y comunismo como verdadero humanismo, que se sitúa un poco, digamos, alejados de esa producción del estalinismo, ¿no?, en cuanto a el doctrinarismo que va produciendo la lectura de Marx a través de Stalin. Digamos que a posteriori, Althusser en los años 60 y 70 se ocupa en su texto la revolución teórica de Marx, en francés pour Marx, que no es la traducción literal, en el 65, ¿no?, y su obra se enfoca precisamente como una respuesta a ese dogmatismo de Stalin, pero también a una reacción a todas estas interpretaciones humanistas que se establecen a través de la obra de los manuscritos. Él sitúa esa crítica como un olvido que se produce en el carácter científico del marxismo. Por otro lado, un descuido de la lucha contra la ideología burguesa, y un rechazo por su parte claro a esa idea humanista que
que entiende la interpretación de los autores que vimos la semana pasada. Esa crítica, como decía al inicio, proviene de esa época que Althusser señala como feuerbachkiana de Marx y en la que Marx se encuentra, o gracias a Engels, a este análisis o lecturas de la economía política. Para ello, Adolfo Sánchez Vázquez destaca 3 puntos del planteamiento de Althusser sobre la recepción de este joven Marx, ¿no? Primero estaría, por un lado, entender qué era cómo entiende Feuerbach Althusser. En ese punto, digamos que él lo sitúa como un humanista teórico, donde la lectura de Feuerbach, el hombre sería como ese centro del mundo, y donde Althusser critica que no puede haber un humanismo teórico, porque su concepto de hombre o de esencia humana carece de valor teórico y caería como una suerte de humanismo ideológico que situaría precisamente con esa ideología burguesa. Para ello, destaca la tesis esta sobre Feuerbach de Marx, subrayando esa existencia de una esencia universal del hombre y cómo esa esencia es el atributo de los individuos considerados aisladamente. Para ello, Adolfo Sánchez Vázquez introduce una crítica a esta interpretación de Althusser, señalando que en esa misma tesis Marx ya está haciendo una crítica a ese concepto de esencia humana como abstracta e inmanente en cada individuo y que define un concepto de esencia humana que se produce dentro de ese conjunto de relaciones sociales, ¿no? Althusser entiende que ese concepto de hombre propuesto es inutilizable desde un punto de vista científico, algo que le hace prescindir de lo que más adelante veremos, de los servicios teóricos del concepto de hombre y, por lo tanto, establece a partir de ahí una condena a todo ese humanismo que veíamos en la sesión anterior, señalando que Feuerbach, precisamente con esa idea de esencia humana, cae en un carácter especulativo, abstracto y a priorístico de esa esencia humana. El segundo punto sería lo que señala Adolfo Sánchez Vázquez como la identificación de los manuscritos con la problemática feuerbachiana, donde Adolfo indica que no se puede negar la influencia de Feuerbach en Marx y este mismo ya realiza, como veíamos, una crítica a este por un historicismo y abstracción en el hombre real, ¿no? De esa misma crítica es de donde se puede establecer ese paso entre una antropología especulativa y una ciencia de los hombres reales y su desarrollo histórico, donde ata al hombre a sus relaciones materiales e históricas. El siguiente punto, que serían las consecuencias e implicaciones teóricas de la adopción del punto de vista feuerbachiano, es desde el cual Althusser partirá para constituir este humanismo teórico que él entiende que hay en este segundo Marx, o el Marx de la madurez, ¿no? Ahí en este punto destaca esta idea de corte, que es la que utilizará para señalar cómo a partir de 1845 Marx rompe con esa concepción ideológica del hombre, y no solo de esa concepción ideológica, sino de todo humanismo, ¿no? Es lo que marca esa ruptura entre sus escritos de juventud y los de madurez, donde en los escritos de madurez comenzará a hacer sus propuestas de conceptos nuevos, destacando Adolfo Sánchez de la lectura de Althusser, pues, de formación social, fuerzas productivas y relaciones de producción, que digamos, tanta impronta tendrá en la teorización de Althusser. Si hay algo que se puede destacar de esas tesis fundamentales del antihumanismo teórico que defiende Althusser, es
precisamente algo que bueno, ya íbamos señalando anteriormente, que es esta idea de que todo concepto de hombre carece de valor teórico, es decir, es ideológico. Un segundo punto, donde los hombres solo existen teóricamente como portadores de las relaciones sociales. Y tercero, donde el conocimiento de los hombres reales se debe considerar el sistema de relaciones sociales que los determina y a su vez hacer abstracción de ellos como individuos concretos y tratarlos teóricamente como simples soportes de relaciones. Para, digamos, cubrirse las espaldas, Althusser señala que él no niega que haya individuos concretos, sino que niega su existencia teórica, algo que solo reconoce a esas relaciones sociales, ¿no? Entonces, de aquí podemos señalar que él, apoyándose en la lectura del Capital, ¿no? hace una renuncia a ese servicio teórico de concepto de hombre que de algún modo veíamos en los anteriores autores de la semana pasada. En el siguiente epígrafe que escribe Adolfo Sánchez Vázquez, nos indica precisamente unos apuntes donde ya podemos empezar a ver parte de las críticas que realiza Althusser, por un lado indicando que no significa que Marx atienda solo a las relaciones, a las estructuras y que rechace una concepción del hombre. Él señala que la ideología alemana rechaza el concepto de hombre abstracto, a la par que habla de individuos que como productores actúan de un determinado modo, contraen entre sí estas relaciones sociales y políticas determinadas. Y volviendo a la sexta tesis sobre Feuerbach, donde los hombres no solo existen como soportes de relaciones sociales, sino que el existir y el actuar no se reducen a esas relaciones. Por lo tanto, Adolfo Sánchez Vázquez defiende que hay en Marx una conjunción entre lo individual y lo social, donde un ser social solo se individualiza o produce esa individualidad precisamente dentro de esas relaciones sociales. Ahí Adolfo Sánchez Vázquez apunta que hay un concepto de hombre que sí presta ese servicio teórico y que ayuda a articular esta relación entre sociedad e individualidad, ¿no? Marx rechazará lo que hay de abstracto en ese hombre y no la abstracción conceptual. Entiende que para entender al hombre real necesita apoyarse de esas relaciones sociales, pero también de los conceptos y categorías que proporciona precisamente digamos, su propuesta del materialismo histórico. Algo que quizá en los manuscritos no aparece de una manera muy explícita, pero que a posteriori en sus siguientes obras, sin cortar radicalmente con esos escritos de juventud, seguiría sirviéndose como herramienta, ¿no? Que es lo que Adolfo Sánchez Vázquez destaca con la lectura de los Commutations. Las relaciones sociales de producción, un concepto que Althusser, digamos que se agarra a él como un clavo ardiendo, es lo que entiende él como sostén de esa idea de antihumanismo teórico, donde las relaciones de producción no son relaciones entre hombres, sino que son estructuras en donde se encuentran diferentes agentes de producción que cumplen la función de unas estructuras, ¿no? Habría que hacer un inciso que creo que es importante, sobre todo para entender un montón de autores de esta deriva post-francesa, que tiene que ver precisamente con ese rescate que hay de ciertas lecturas que vienen de un estructuralismo francés cercano a la antropología de Lévi-Strauss y compañía, ¿no? Entonces, creo que hay en la lectura de Althusser, por intentar renovar una lectura de Marx, donde precisamente cae
en otra tradición, digamos, analítica, que se sostiene precisamente en unas dinámicas de análisis cercanas a ese estructuralismo francés, como harán posteriormente otros autores como Foucault. Para ello, Althusser rescata del Capital esta idea de personificación de las categorías económicas, donde el obrero simplemente cumpliría con esa función estructural económica de producción de plusvalía, ¿no? En este sentido, Althusser deja de lado, como ya veníamos señalando, los escritos de juventud de Marx, concretamente los manuscritos, y olvida, en cierta manera, cómo ya hay en esos escritos de juventud ideas que apuntan a elementos que tienen que ver con esta idea de los procesos de separación del obrero de la mercancía que produce y la separación del obrero como mercancía e individuo concreto, donde sí se puede establecer, ¿no?, como esa suerte de hombre real, donde ya nos pondría en crítica a esa idea de relaciones de producción donde solo se produce ese hombre teórico del que intentará luego fundamentar como agente de producción y no tanto como un hombre real que físicamente y espiritualmente digamos, sufre los distintos procesos de esa abstracción que criticará. Adolfo Sánchez Vázquez apunta que los manuscritos sí es verdad que presentan una limitación en Marx, donde no comprendía suficientemente la explicación de la existencia concreta, sin elaborar esa categoría o persona abstracta, ¿no? Para ello, entenderá que en los escritos posteriores, concretamente el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política, se establece esta idea, ¿no?, de doble plano del hombre que es inseparable, donde por un lado tenemos esa contracción de ciertas relaciones sociales, donde se constituyen como esas personas sociales o esa personificación que tanto aludía Althusser para poder fundamentar su teoría, y a la vez como ese desarrollo de un proceso de vida individual y una existencia que no se puede reducir exclusivamente a esa personificación. Por lo tanto, ahí atendemos a ese error que tiene Althusser, cayendo precisamente en la misma lectura que se producía desde la economía política, donde el obrero es solo una categoría económica, ¿no?, y precisamente no se puede atender a esa parte que alude a ese empobrecimiento físico y espiritual, como señalábamos antes. Apartándose así también de una lectura del Capital, donde Marx muestra cómo la condición de la persona abstracta impacta y afecta sobre el proceso de producción de la vida real. En ese punto rescata Adolfo Sánchez Vázquez la importancia que tiene la idea de enajenación, donde no solo hay un soporte de esas categorías económicas, sino también, ¿no?, una individualidad frenada en su desarrollo. Desde ahí creo que es ya donde intenta fundamentar gran parte de Adolfo Sánchez Vázquez, su crítica a Althusser, señalando que Althusser cae precisamente en esta idea de generar también un humanismo abstracto, especulativo, que tiene como base a un hombre abstracto y teórico, ¿no? Para ello, retoma o vuelve a hacer una lectura de dos aspectos que destaca Althusser sobre los escritos de Marx en su juventud, donde señala esa idea de que en 1844 Marx está influido por
por esa imagen de Feuerbach, donde donde recae en esa como especie de antropología especulativa y abstracta, y donde los conceptos de los manuscritos son antropológicos, primero donde la esencia humana le encierra, digamos, a Marx en su lectura, y que por lo tanto a posteriori tiene que renunciar a ese cierre categorial, y donde por otro lado el trabajo enajenado se lee desde una lectura de aplicación de esa enajenación religiosa de Feuerbach, sin destacar la importancia que tiene para Marx el carácter histórico precisamente de esa categoría. Adolfo Sánchez Vázquez muestra cómo es errónea la descalificación teórica de los manuscritos por parte de Althusser, dada esa vinculación de la problemática humanista que hay en Feuerbach. Por lo tanto, se señala Adolfo Sánchez Vázquez que ese corte que realiza Althusser no es del todo correcto, lectura que comparto, y donde señala 3 puntos que cree que crea Adolfo Sánchez Vázquez que se encuentran en Marx en sus escritos de madurez, y que provienen precisamente de elementos que ya iba desarrollando en su juventud. Por un lado está que no hay una renuncia a ese concepto de hombre, no desaparece de un plumazo esos conceptos fundamentales de la problemática humanista, y las relaciones de producción son relaciones entre hombres concretos, y no como lo propone Althusser en los escritos de madurez. Para fundamentar esta crítica, vuelvo a insistir sobre el concepto de enajenación que Althusser señala que aparece a priori en las obras de Marx, en sus escritos de juventud, y que esta mala lectura nos llevaría a hacer una lectura errónea de los escritos de madurez de Marx, donde la enajenación sería entendida como un fenómeno objetivo enraizado en una relación social concreta, que es la división del trabajo, y para ello Adolfo Sánchez Vázquez destaca primero el texto que publica Marx en 1849 de Trabajo asalariado y Capital, donde señala que el trabajo es una actividad vital para el obrero, es su manifestación, esa actividad es la que vende a otro para asegurarse los medios de subsistencia, y donde ese trabajo asalariado y esa enajenación se producen dentro de una relación capitalista concreta. Por lo tanto, a través de esa lectura se puede señalar que en los escritos posteriores sí que hay elementos que provienen de ese Marx de juventud, donde el término de enajenación no desaparece del todo, sino que se va perfilando como una categoría histórica y socioeconómica. Esa misma lectura se puede establecer precisamente con la relación que hay a posteriori del concepto de enajenación en el fetichismo que se encuentra en el Capital, y el que Althusser reniega completamente. De hecho, bueno, Althusser, la propuesta que hace del Capital es que el primer capítulo del Capital no vale para nada, y que habría que leer a partir de ahí, porque hay como una reminiscencia a ese Marx de juventud del que Althusser erróneamente parece querer purgar de la obra de Marx. Adolfo Sánchez Vázquez destaca precisamente 3 aspectos del concepto de fetichismo, donde hay una designación de un fenómeno social que afecta a los obreros como hombres reales o individuos concretos. Volvemos a recalcar aquí la idea de que esa abstracción donde se produce la personificación de las categorías económicas tiene
un impacto sobre la vida de los obreros y donde no es exclusivamente estar enajenado, el trabajo pertenece a esas condiciones de producción personificadas, se produce esa, como señala, inversión real y no solo mental de los obreros. Perdón. El segundo punto señala cómo se establece ese dominio de las cosas sobre el hombre, donde podríamos destacar el papel que juega el objeto, dicho así, objeto dinero, ¿no? Donde los individuos enajenan sus propias relaciones sociales dentro de los modos de producción capitalista. Y el tercer punto sería cómo esa expresión del carácter ajeno y extraño de las condiciones en que el obrero realiza su trabajo, ¿no? Cómo ese trabajo, vuelvo a decir, que se vuelve extraño para quien lo ejerce en el momento en el que tiene que vender su fuerza de trabajo y por lo tanto ya no le pertenece. Por lo tanto, podemos señalar que esa enajenación no desaparece en la explicación de Marx en sus textos de madurez, concretamente con la producción de la plusvalía, y que tiene su fuente en la explotación de la fuerza de trabajo que vende el obrero, ¿no? Señalando cómo y que digamos, me uno a Adolfo Sánchez Vázquez en ese sentido, a esa enajenación como el corazón de la producción capitalista, ¿no? Entonces, por hacer un cierre de este capítulo en torno a la obra de Althusser y la crítica que establece Adolfo Sánchez Vázquez, podríamos señalar, ¿no?, cómo primero no existe esa distinción, esa ruptura o corte que Althusser indica en la obra de Marx y que se prueba precisamente en esta idea del concepto de hombre, ¿no?, como servicio teórico y que explica también y impacta sobre el hombre real, y como la enajenación también es una muestra de que no hay un corte tan claro, sino, digamos, un perfilamiento de este concepto que podemos indicar que llega hasta la idea del fetichismo de la mercancía en el capital y que recorre el resto de obras de Marx, como ha indicado Adolfo Sánchez Vázquez en el texto, en Los Grundrisse, en el Capital mismo y en el prólogo de la a la contribución a la crítica de la economía política. Ya como, digamos, opinión o juicio de valor de la obra de Althusser, creo que él mismo cae en un reduccionismo de la obra de Marx, donde genera una suerte de abstracción y mecanicismo, y diría que incluso a historicismo de las relaciones sociales, donde Marx ha desarrollado todos los aspectos históricos que parece que Althusser reniega de la obra de Marx y que por lo tanto me parece que incurre en un error grave respecto a su lectura de la obra de Marx. Nada, pues damos paso a las intervenciones. ¿Tú vienes? Claro, o sea, no es guapo para salir en cámara, ¿no? Pero vamos con eso. Ahí va. Yo, bueno, o sea, para empezar, no me ha dado tiempo por cuestiones de esto a leer lo del libro, pero bueno, Althusser es un autor que le tengo tirria ya desde que nací, yo creo. O sea, que fíjate que es difícil, pero sí.
Pero a mí hay dos cosas también por recargar que se han comentado, o bueno, por añadir más a la bola de este cariño que le tenemos a Althusser, que es que, claro, cuando Althusser incluso intenta desligarse de ese antihumanismo de Marx y simplemente, pues eso, ponerlo como dentro de su esquema, es que aunque cogieras las premisas, o yo por lo menos lo que he leído, que yo lo único que he leído de Althusser es la guía esta que tú bien has dicho, que dice, no, este primer capítulo nos lo fumamos porque da igual, incluso aunque digas, vale, no, es que hay una ruptura, hay un Marx filósofo, hay un Marx económico, científico, etcétera, etcétera. Pero es que ni siquiera aún así, es que se nota que no ha entendido a Marx, porque es que incluso solo en el marco como puramente económico, científico, etcétera, etcétera, el desarrollo que hace Marx en el propio Capital no encaja, pero ni por el forro, con ese estructuralismo que tú has mencionado, con ese precisamente de que hay como una especie de estructura donde entran agentes, esos agentes tienen determinado rol, etcétera, etcétera. Entonces es que yo creo que la lectura de Althusser de Marx es una lectura que no se sostiene por lo que dice Adolfo Sánchez Vázquez, pero que encima no se sostiene porque si te vas a otras lecturas que se han denominado economicistas, es que las otras lecturas economicistas son incluso más adecuadas que las lecturas de Althusser. Y luego, por otra cosa que se ha comentado de los Burundrises, a mí me parece que es especialmente interesante porque en los Burundrises cuando se han mencionado, se me ha venido a la cabeza que igual alguno de los que estuvo también el año pasado, bueno, esto fue de hace 2, porque creo que es del primer tomo, si no me equivoco, hay unos cuantos parágrafos donde, o sea, claro, precisamente está pues como desarrollando sus cosas, a veces está desarrollando sus cosas matemáticamente medio caóticas, pero hay un momento en un párrafo que dice algo así, que claro, el productor, ¿en cuánto tanto es productor? Claro, es productor en tanto que está inserto en una sociedad y se tiene que reaccionar para vender su producto, entonces tiene que enajenar su trabajo, etcétera, etcétera. Y yo creo recordar que hay unos cuantos párrafos, o sea, no son desarrollos larguísimos, o sea, yo diría que no hay, o sea, lo tendría que mirar, igual si le hago una relectura puedo identificar, pero igual no hay como apartados extensos y largos donde se haga ese desarrollo, pero sí que hay bastantes precisamente como de esa idea, eso que has comentado tú, ¿no? De como de que el ser social, claro, un individuo que es un ser social solo se realiza mediante la sociedad, pero que al realizarse en sociedad desarrolla su propia individualidad. Y yo creo recordar, que los tendré que identificar, insisto, pero que hay unos cuantos, o sea, 2, 3, 4, 5, 6, que, bueno, relativamente se puede decir, pues no son muchos, ¿no? Porque los burundíes tienen hojas también para esto, ¿no? Pero sí que hay eso como una línea conductora que yo, o sea, que sí que me parece que se puede identificar de cara sobre todo a eso, a que pues, los burundíes hasta cierto punto se pueden leer, aunque bueno, no sea la mejor lectura, ¿no? Como que si compras el esquema de viejo y joven Marx, como que es lo que hace hasta cierto punto de puente, ¿no? Entre las dos cosas, ¿no? Porque es como el desarrollo un poco más abstracto, incluso en ciertos momentos partiendo de, pues eso, de categorías como filosóficas, etcétera, etcétera, haciendo ese desarrollo, a lo que luego pues, le lleva al Capital. Bueno, yo quería comentar un par de cositas. Me parece que es importante esta reflexión que ha hecho Adolfo Sánchez Vázquez sobre los errores de Althusser para, por ejemplo, el análisis de la historia, ¿no? Del análisis que hace más histórico y del desenvolvimiento del mismo. Si supusiéramos este rigor científico que supuestamente tiene Marx y que es antihumanista, a mí me da la sensación de que a lo que se está tirando al negar esa idea de hombre abstracto y, en ese sentido, de hombres concretos y entenderlo solo como relaciones sociales, y por lo tanto son carcasas de relaciones sociales y nada más, nos tendríamos una historia que sería determinista desde la perspectiva marxista. Y desde luego no parece que ese sea el caso del desenvolvimiento de la historia humana. Es decir, evidentemente se pueden trazar líneas de un carácter científico a nivel del análisis histórico, que son líneas tendenciales, igual que se puede entender el equilibrio de la oferta y la demanda como una línea, como una tendencia y no como una realidad permanente y estática,
yo creo que este es un caso parecido. Decía Lukács, y no es el único marxista, si no me equivoco, que la historia es azarosa, es decir, no está determinada. Por lo tanto, a la hora en que estas relaciones sociales van a manifestarse y determinarse a través de individuos concretos, encontraremos ciertos sesgos que son de esto que tanto puede llegar a huir Althusser, que es cierto grado de antropología, cierto grado de humanismo, cierto grado de ideología. Entonces, encontramos que relaciones sociales similares, bajo paradigmas ideológicos diferentes, pues no se desenvuelven de la misma forma o no exactamente de una forma idéntica. Entonces, yo creo que efectivamente con Althusser no llegamos muy lejos en ese sentido. Y sobre todo en tanto en cuanto que nuestro papel a día de hoy sería establecer cuáles son las herramientas apropiadas para contextos nacionales diferentes, ¿no? Y también regionales, porque no es una lucha únicamente a nivel estatal. Dicho esto, tú mencionabas, y también se menciona, que la enajenación se mantiene en el corazón del análisis, pero sí que es cierto que Adolfo Sánchez Vázquez nos comenta que pierde la relevancia que habría podido tener los textos de juventud al aparecer como una categoría, yo me atrevería a decir casi consecuencia, que también es explicación, pero una categoría que nace de las relaciones sociales. Por eso es una categoría históricamente determinada, ¿no? Es el fetichismo de la mercancía, es esa especie de enajenación en el modo de producción capitalista. Y solo matizar, ¿no? Que no tiene esa importancia central, porque precisamente sí que es cierto que Marx ha hecho ya un análisis histórico mucho más científico, un análisis económico más científico. A ese nivel nos está dando matices políticos muy interesantes. Por ejemplo, con lo que comentábamos de los Grundrisse, son unos textos muy interesantes porque a veces encontramos un Marx que es mucho más claro en algunos puntos, tal vez porque ahí lo que está haciendo son textos un poco para consumo interno, en el que él está desplegando cómo llega a ciertas categorías y conclusiones, cuando ya en el Capital estas están elaboradas, te las está presentando como un profesor. Entonces hay veces que puede resultar más clarificador. Y yo creo que en ese sentido se ve, como hemos comentado, pues un aspecto tal vez más humanista. Ojo, humanismo siempre entendido dentro de los criterios que hemos delimitado en la sesión anterior, ¿no? O sea, realmente aquí hay una pretensión científica. Marx es muy claro en esto, ¿no? Son las relaciones sociales las que influyen de forma abismal en la determinación de los individuos y, por lo tanto, no podemos dejarnos pensar, ¿no?, que la historia o cualquier otro fenómeno está determinado por ideologías o movimientos humanistas o una esencia humana abstracta que no sabemos exactamente de dónde viene. Pero dejando esto claro, sí que me resulta también interesante no desechar esta enajenación que se concreta en fetichismo, porque ya en las primeras sesiones comentábamos que si bien era la filosofía y la teología, la ciencia que explicaba el mundo antes de la Revolución Industrial, y con la Revolución Industrial y el capitalismo empezó a ser la economía política, hasta que ésta dejó de ser progresista y se convirtió en reaccionaria, y en ese momento aparece la crítica de la economía política de Marx, y que tal vez ahora la ciencia, que era más útil para esta comprensión holística del mundo, o que le puede hacer avanzar más rápidamente, como ciencia que explica mejor ciertas inquietudes en nuestros días, pues que podía ser la psicología. Y pues yo creo que precisamente el fetichismo de la mercancía y esta enajenación del trabajo tiene muchísimo que decir en el aspecto del análisis psicológico, de cómo afecta el modelo de producción capitalista a las sociedades humanas, cómo elabora ideologías, cómo puede dividir a la clase obrera mediante precisamente este fetichismo de la mercancía, haciéndole pensar, por ejemplo, esto sería un postulado de Guille típico, yo como compro productos ecológicos he resuelto el problema desde mi responsabilidad del cambio climático. O como yo acudo a estas tiendas que son LGTBI friendly, como se quieran llamar, o a estos movimientos, cumplo con mi parte de responsabilidad social mediante mercancías capitalistas, es decir, lo que deberían ser valores revolucionarios los traslado a un objeto exterior que yo consumo de forma capitalista. Bien, pues yo creo que hay una crítica muy potente a la situación actual del movimiento obrero, que se puede realizar, o solo se puede realizar en ese sentido, mediante estos conceptos que Althusser considera humanistas y no científicos. Nada más lejos de la realidad, insisto, porque parece ser que ahora tal vez esa psicología cobre un peso, o ya haya cobrado un peso y nosotros vayamos a darle más relevante del que se podía pensar inicialmente.
un poco al hilo de ese comentario, creo que bueno, hay una entrevista de Althusser donde, bueno, básicamente lo voy a resumir muchísimo, señala que Marx no tiene ni idea de qué significa el Estado, ¿no? Cosa que me parece errónea por su parte, precisamente porque en sus textos creo que sí que se ve una imagen sobre qué implicación tiene el Estado dentro del desarrollo de la economía política y del modo de producción capitalista, que él, digamos, haciendo esa crítica, se sirve para después de los aparatos ideológicos del Estado, precisamente diga que lo que importa no son solo las relaciones de producción, sino la reproducción de las relaciones de producción, ¿no? Creo que es un punto erróneo, que es en el que creo que cae no solo Althusser, sino otros autores posteriores de esto que Néstor Cohen llamaba las metafísicas post, ¿no? Donde tanto Althusser como Foucault, lo que sería Deleuze, precisamente nublan un poco esta idea de lo que indicabas, ¿no? De cómo el fetichismo de la mercancía precisamente puede conducirnos a poder plantearnos o seguir problematizando elementos que encuadran dentro del modelo de producción capitalista y que se sirven como precisamente de esa psicología enajenada donde bueno, con un capitalismo verde parece que soy responsable de contribuir a un cambio, pero que realmente estoy contribuyendo precisamente a reforzar esa misma economía, ¿no? Yo he de decir que, bueno, ya creo que con Joaquín ya se lo dije, yo provengo del mundo de la sociología y de una tradición donde precisamente se lee bastante a Foucault y autores así, y ahora pues estoy como purgándome de esas lecturas y bueno, pues caí en Marx y en este seminario. Arrepiéntete, pecador. Sí, me arrepiento y ahora mismo estoy en proceso de penitencia. Sí. ¿No? Y que bueno, pues no dejan de ser lecturas, a mi parecer o a mi juicio, aprovechadas de una parte de la obra de Marx para a posteriori decir cosas que consideran que son novedosas, haciendo crítica de algo que creo que en la obra de Marx sí está y que me parece importante recalcar en este momento, ¿no? Bueno, con estos seminarios y haciendo una relectura de la obra de Marx para hacer esa purga. Y otra cuestión que lo has sacado tú el tema, en los escritos políticos de Marx, es decir, el Brumario, la Guerra Civil en Francia, etc. Cuando tú los lees hay una notable diferencia con otros escritos de crítica de economía política y tú observas que hay un análisis histórico mucho más micro, mucho más detallado. En ese sentido es completamente incompatible con esta visión, en mi opinión, que teníamos de Althusser, que nos ofrecía Althusser, quiero decir. Se observa una preponderancia mucho mayor de los sujetos concretos que efectivamente están interactuando como marionetas de relaciones sociales, pero son capaces de influenciar también el resultado de los acontecimientos con sus distintos posicionamientos, más o menos inteligentes, más o menos audaces, etc. Entonces, no hay un encaje de estos escritos políticos, en mi opinión, con lo que comentaría aquí Althusser. La realidad es harto más complicada y ciertamente es una relación dialéctica donde sí prima lo material, pero es una relación dialéctica entre aspectos macro, aspectos micro, aspectos objetivos y aspectos subjetivos, ¿no? Entonces no está una cosa separada de la otra. En la sesión anterior se mencionó, bueno,
digamos, las lecturas de Marx sobre Spinoza, ¿no? Y bueno, gran parte de estos autores asumen el hecho de que hay una equivocación, que es aquella que no es que Marx no es hegeliano, Marx es seguidor de Spinoza, ¿no? O sea, como haciendo esa purga, ¿no? Donde se realizaría una anulación total de la dialéctica, que creo que es bastante importante. No soy lector de Spinoza, entonces igual aquí me estoy confundiendo, pero creo que al menos lo que hay en estos autores añado al resto, porque creo que caen en el mismo error, ¿no? Donde si eliminas la dialéctica, o sea, estás eliminando gran parte de la obra de Marx, y que creo que se ve muy bien en los escritos, pues, en la lucha de clases de Francia y la guerra civil, ¿no? Que en alguna medida pues, parece que Althusser, por ejemplo, olvida o parece que no ha existido nunca. Yo, o sea, bueno, por matizar dos cosas, o sea, Althusser, yo si no me equivoco, y corrígeme si me equivoco, bueno, Althusser y más peña, o sea, quiero decirte, bueno, por ejemplo, en el Estado español, pues Liria y tal, y esta gente de bien. O sea, lo que dicen no es que, en plan, Marx reniega de Hegel porque lea Spinoza, es que reniega de Hegel y que es kantiano, ¿no? Si no me equivoco. Creo, ¿eh? O sea, diría específicamente sí, pero creo que Althusser específicamente, si no me equivoco, también. Igual estoy patinando, ¿eh? O sea, lo digo por confirmar el dato. Sí, en el caso de Deleuze sí que entiende que hay una lectura más cercana a Spinoza que a Hegel. Yo, a ver, digamos que, o sea, no quiero meter tampoco a todos exactamente en el mismo saco, pero digamos que creo que ocurren en ese error de donde si anulamos o dejamos un poquito invisibilizada esa lectura que hay de Marx sobre la obra de Hegel, en cierta manera eliminas la dialéctica y por lo tanto también eliminas ese aspecto de análisis histórico que hay en Marx. Sí, y la otra cuestión también, respecto a la entrevista esta que has comentado de Althusser, es una cosa que me flipa, porque esto ya no son en plan como párrafos sueltos, o sea, un hilo conductor bastante gordo, por ejemplo, de los Grundrisses y donde desarrolla mucho y muchas veces, y bueno, se repite más que el ajo, pero es precisamente la relación esta de, claro, del capital, cuándo, en qué momento, o sea, ya no es solo que pues vale, sí, el capital que produce, plusvalía, pero aparte de más que produce, es en qué momento se pone sus propias condiciones de producción o en qué momento se tiene unas condiciones de producción dadas, entonces más o menos se molda. Y eso es precisamente, entre los Grundrisses, es un hilo conductor, o sea, yo diría que temáticamente, o sea, si hay que señalar, como por así decirlo, 5 temáticas, pues sería una de ellas. O sea, precisamente ese, o sea, porque, o sea, bueno, o sea, quiero decirte, si no que me corrija alguien, pero, o sea, se repite mucho encima, o sea, no es en plan como una vez un capítulo suelto, es en plan, no, porque el capital en cierto momento tiene las condiciones de producciones dadas, pero luego llega un punto en el que revierte eso, entonces se pone sus propias condiciones de producción, entonces empieza a reproducir él mismo esas relaciones sociales, o sea, etcétera, etcétera. O sea, que eso también, por eso que me parece como muy... Sí, bueno, o sea, me parece muy surrealista, pero en realidad no. O sea, quiero decirte, un tío que te dice, bueno, pues es que el capital, pues fúmate esto, pues... Sí, no sé cómo decirte. O sea, no tiene mucho rigor analítico, o sea, en ese sentido. Bueno, analítico no, metodológico, ¿no? O sea, quiero decirte... Bueno... Un segundo, comentaba algo Adrián, que estaba en colación con la... Si pido el comentario en relación con el último comentario, así que me adelanto a Adrián, aprovechando que no está presente, y luego que hable él. Althusser parece ser que no leyó los Grundrisse, pero yo, poniéndome en la visión de Althusser, Althusser diría que los Grundrisse no es el fundamento del capital, sino que es el último ejemplo del Marx hegeliano
y feuerbachiano, los manuscritos serían Feuerbach y los Grundrisse sería el Marx hegeliano. Y la prueba estaría en que lo que da a la publicidad, el libro que publica, que es la contribución a la crítica de la economía política, solo ocupa la parte que habla del dinero y de la historia del pensamiento. Pero el capítulo gordo de los Grundrisse, porque los Grundrisse tiene dos capítulos, uno importante, uno sobre el dinero, pequeño, y uno grande sobre el capital, donde están todas estas cuestiones de la que dice Sánchez Vázquez, que aparece la idea de enajenación y todo eso. Y donde va desarrollando las nuevas categorías para interpretar la enajenación como fetichismo, la venta, la fuerza de trabajo y demás. Pero él lo que publica es la contribución, y la contribución habla del dinero, de la primera parte, la teoría del valor, que ha recuperado, del valor trabajo y el dinero, y el pensamiento económico. Y el capital no lo publica hasta 7 u 8 años después, ya con un texto muy distinto. Es decir, recordemos el contenido del capítulo sobre el capital en los Grundrisse. Hay muchas cosas en el capital, pero no es lo mismo, ni en el lenguaje ni en el contenido. Con lo cual, Althusser diría, bueno, pues vale, es el último texto donde encontramos el flirteo de Marx con Hegel, pero ya donde está el Marx científico está en el análisis del dinero, con la contribución, y en el análisis del capital interpretado tal como está hecho no en los manuscritos, ni en los Grundrisse, sino en el tomo primero del Capital. Digamos que por ahí creo yo que iría la respuesta de los estructuralistas. Bueno, no es solamente un tema filológico. Habría que dilucidar si realmente, bueno, pues igual que aquí vemos la evolución que hay desde el Marx de los manuscritos al Marx maduro, el Marx maduro también va madurando. ¿Y en qué sentido? Hay una evolución también que hace que lo que aparece en los Grundrisse pues no sea la expresión más sofisticada de su pensamiento, tenga por tanto contaminación hegeliana. Bueno, pues eso yo creo que también sería una respuesta que daría lugar a mantener el debate. De todas maneras, tampoco hay que tirar a Althusser, creo yo, a la basura tan rápidamente. Recordemos que Althusser interviene, y los althuserianos, Godelier también, no es althuseriano, pero es estructuralista, Jacques Rancière y todos los demás, intervienen en un momento en que hay una descomposición ideológica del movimiento comunista en Occidente, y no ha llegado a la descomposición actual, que parece que ser comunista es ser miembro de una ONG y querer ayudar mucho a los pobres, que es lo que dice el secretario de Izquierda Unida. Pero ya hay un proceso de tanta crítica que ya pues, los fundamentos políticos e ideológicos, bueno, Althusser no diría ideológicos, científicos del análisis marxista se están perdiendo en un magma de un humanismo, un ser buenos, un criticar en un planteamiento kantiano, como Fernández Liria. Entonces, si a Fernández Liria, para criticarlo, tenemos que utilizar la porra de Althusser, pues no hay ningún problema, por muy mellada que esté esa porra. Porque frente a ese tipo de planteamientos tan extendidos en la izquierda hippie en su momento, y hoy en la izquierda woke y compañía, sería, digamos, la revitalización de la degeneración pseudo-humanista de la izquierda, pues tuvo su utilidad. Obviamente también tiene sus limitaciones teóricas. Yo creo que Sánchez Vázquez
lo sitúa muy bien. Bueno, aquí estos son un problema, pero esta otra interpretación que se ha utilizado contra esta degeneración también plantea un problema, porque es una visión excesivamente teoricista, le llaman. No científica, sino teoricista. Una interpretación excesivamente teoricista de lo que es el concepto de ciencia y el análisis científico de Marx, que donde hay que identificarlos precisamente en el Capital, no tanto en los manuscritos ni en los Grundrisse tampoco, que los Grundrisse, bueno, digo por no sacarle la cara al Althusser, pero decir que su papel también lo ha cumplido en algún momento. Habría que ver qué papel, porque o sea, yo sí que creo que Althusser, por ejemplo, a diferencia de Malthus, o sea, de Malthus y toda esta gente, o sea, ambos han tenido influencia, pero yo creo que Althusser, o sea, como autor, igual más como autor como corriente derivada de ello, yo creo que ha tenido bastante más peso, quitando en igual en sectores específicos, y yo creo que la influencia de Althusser en ese sentido muchas veces ha sido bastante más, o sea, quiero decirte, o sea, mucho más negativa, o sea, no sé si me explico. O sea, a mí, por ejemplo, hoy en día yo hago, por así decirlo, como una radiografía de las lecturas que se hacen, por así decirlo, pues dentro del movimiento comunista a nivel estatal, y veo más, bueno, ahora igual se podría decir que se está revirtiendo un poco, pero hace 10 años, o sea, yo veía bastante más althuserianismo que malthuserianismo. Que parece un trabalenguas esto. ¿Malthusianismo o marcusianismo? Sí. Marcusianismo, sí, que me he liado, perdón. Sí, Malthusser es... Bueno, Althusser ha tenido influencia en Francia y en América Latina. Porque en el marxismo anglosajón ha tenido muy poca influencia, ¿no? En América Latina mucha. Y no creo que toda la influencia haya sido negativa. No, yo no. Porque, por ejemplo, ha servido, en mi opinión, para mantener una cierta idea de otra cosa que se haya hecho, no, pero mantener una cierta idea pues, del carácter científico del análisis marxista y la necesidad de dotar de pensamiento propio a las organizaciones políticas marxistas, bueno, y no dejarse llevar por eso, por los hippies, el hippismo y el wokismo y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno. Siendo en su momento los hippies ya la cultura woke el aspecto positivo y siendo Marcuse y Althusser la negación, ¿no? Esta tesis de este aspecto positivo, ¿dónde está la negación de la negación? No. Porque si Althusser no nos satisface, evidentemente, como identifica a Sánchez Vázquez, ¿quiénes encuentran ese punto intermedio? Hombre, pues hay una cita aquí que aparece en varios autores que yo creo que es interesante. A ver, en un momento aparecían... Bueno, cita uno que es humanista, que es Adam Schaff, pero... A ver, ¿dónde estaba esto? Adam Schaff es un humanista bastante tardío, que es sí. muy importante. Pero lo he incluido en el paquete de críticas a los humanistas. Pero luego... diciendo que aquellos que identifican, aquí está, en la página 302, dice, ¿quiénes son? Hay una serie de autores, dice, que identifican en el Marx maduro la presencia de la idea de el concepto de enajenación. Althusser dice que es una cosa de Feuerbach y del Marx de los manuscritos. Y cita a Adam Schaff, a Mandel, al americano Bertel Ollman, a István Mészáros, al ruso Oyserman, que es uno de los popes de la filosofía marxista soviética de los años 60 y 70, y a Gayo Petrovic, que también los ha criticado hablando de los humanistas. Y bueno, aquí los rescata un poco. Pero aquí tenemos... la teoría de la alienación de Marx, István Mészáros, Mandel, que hay otra tradición que se sitúa en el medio, en la línea que se quiere situar el propio Sánchez Vázquez. Y no son solo filósofos, hay sociólogos como Bertel Ollman, economistas como Mandel, politólogos, filósofos también.
Ramshaw o Oysterman. De hecho, hablando de que no son solo filósofos, sería difícil encontrar líderes revolucionarios que hayan gobernado un Estado o hayan tenido ese tipo de influencia que no hayan tirado de políticas que tal vez se podrían considerar dentro de ese campo más humanista o desde un análisis más antropológico. Porque, bueno, o el caso contrario, la colectivización era algo que en el Partido Comunista de la Unión Soviética todo el mundo consideraba algo importante para avanzar para la Unión Soviética, pero también una tarea imposible por la estructura de la sociedad rusa en aquella época, extremadamente agraria, a pesar de que habían acabado con buena parte de los terratenientes. Y sin embargo, pues Stalin lo acometió. Y se han generado muchas críticas a raíz de esto. Entonces, a mí, por ejemplo, Mao Zedong tiene muchas salidas que me recuerdan precisamente a llegar a alianzas o a movimientos políticos que no se ubican dentro de un análisis puramente, vamos a decir, determinista, ¿no? En ese sentido, que solo se fije en el desenvolvimiento de las relaciones sociales y el desarrollo de las fuerzas productivas, sino que tiene en cuenta otros factores que se añaden precisamente, como pueden ser aspectos más de lucha política. Igualmente, habría un debate, ¿no?, sobre la reforma china, con Deng Xiaoping, etcétera. Como, por un lado, hay una posible degeneración ideológica con esta camarilla, pero al mismo tiempo hay un desarrollo de las relaciones productivas y ahora, precisamente, pues hay una lucha muy interesante que se refiere al humanismo, antropología, etcétera, con este pensamiento de Xi Jinping, con esta intentar conjugar valores confucianos con marxistas, con esta recentralización que se está produciendo a día de hoy en China. Bueno, pues yo creo que las experiencias políticas, de nuevo, nos señalan la importancia en el corto y medio plazo de factores de esta índole, incluso tal vez en el largo plazo, porque pudiera ser que una de las causas del fracaso de los comunistas rusos en su proyecto de la Unión Soviética fuera un desacople entre el desarrollo ideológico de las masas populares y la solución ética, moral, ideológica que ellos ofrecían a estas masas, unidos si acaso a un desacople del desarrollo de las relaciones de producción. Pero Víctor, o te estás desparramando mucho o yo estoy un poco obtuso. ¿Cuál es la relación que hay entre eso que estás diciendo y el contenido del debate que tenemos? La necesidad de no separar, no desechar ni el humanismo ni aspectos más referidos a aspectos materiales y del desarrollo de las fuerzas productivas y la consecuente desarrollo de las relaciones de producción. Entonces, cuando se establece un desequilibrio en este campo, se pierde esa flexibilidad dialéctica tan necesaria en la política. Con mi reflexión. Bien, o sea, estás diciendo entonces que Stalin es más bien un estructuralista que se basa en categorías, digamos, abstractas, de burgués y el proletario y la propiedad privada, lo que dice Marx en los manuscritos, ¿no? Dice, la propiedad privada es el elemento central que genera la alienación, la enajenación, como lo llaman, Con lo cual, como hay que suprimir la enajenación, suprimimos la propiedad privada. Y mientras que para ti, Mao Zedong, pues atiende a los dos aspectos del hombre que dice Sánchez Vázquez que hay que entender, ¿no? El aspecto abstracto, pero el aspecto concreto también, las personas concretas. Efectivamente. Bueno. O sea, bueno, ojo, sin hacer tampoco un balance de quién está más acertado o menos desacertado. Hombre, unos han desaparecido y los otros siguen ahí. Sí, eso sí, y me parece que además se explica porque, por ejemplo, Mao Zedong tuvo un acceso mucho más limitado a los escritos de Marx y tuvo que tirar de escritos tradicionales chinos, o sea, de ideologías chinas, mientras que Stalin, por ejemplo, pues era un seminarista devotado que abandonó la teología y la carrera de cura para hacerse prácticamente un líder revolucionario muy similar a un líder de una banda criminal, quiero decir, porque manejo de armas, asaltabancos, la lucha que se producía para la clase obrera en aquellos tiempos en la zona caucásica del Imperio Ruso. Entonces, pues tienes un hombre que ha salido devotado, digamos, de todos esos valores y ha visto la miseria del capitalismo, la ha vivido en sus carnes y ha tomado esta visión más estructuralista como una visión, en mi opinión, prácticamente religiosa del marxismo y la ha aplicado.
En cambio tienes a otro hombre que también se ha movido en ambientes muy convulsos y violentos, pero que ha estado menos influenciado por unos escritos económicos y más influenciado por realidades prácticas y por la propia cultura de su nación. Y sí, en el balance al final, pues China está ahí, podemos estimar hacia dónde va, y la Unión Soviética, desgraciadamente, no está ni se la espera. Yo por intentar como encalzarlo, ¿no?, hacia los debates, o sea, creo que en aquel momento existía Althusser, pero yo qué sé, también existía Lefebvre. Y Lefebvre creo que precisamente se ubicaría más cercano, al menos por lo que he entendido yo de este capítulo y la propuesta que tiene Adolfo Sánchez Vázquez, creo que estaría bastante más cerca de Adolfo Sánchez Vázquez en ese mismo momento donde Althusser toma como digamos, ese aura que va colmando las universidades francesas, ¿no? Creo que al menos intenta hacer esa oposición teórica que no renuncia precisamente a cierto humanismo y que tampoco renuncia a hacer un análisis científico, ¿no? Y quizá aquí estoy lanzándome a hacer una defensa de un autor que estaba en ese momento, pero creo que ubicándolo dentro de ese debate donde se sitúa Althusser, me gustaría saber qué razones había detrás de que Lefebvre, por ejemplo, fuera expulsado del Partido Comunista de Francia en aquel momento y Althusser continuará ahí. Cuando él fue crítico con Althusser y fue crítico, al igual que Althusser, del estalinismo. Y Lefebvre, yo catalogarlo como en el medio, no sé yo, ¿eh? O sea, yo de Lefebvre, por ejemplo, solo he leído, bueno, Lefebvre, yo le llamo Lefebvre porque no sé francés, entonces no sé pronunciar. Mi amigo Enrique. Yo solo en plan me he leído La producción del espacio, se llama, o algo así, puede ser. Y el espacio es estructuralismo puro y duro, pero a nivel que plantea incluso el esquema este muy mítico del estructuralismo francés en varios de como... Es como una rueda que está como con polos opuestos, de que en plan, de que lo alto significa la masculinidad porque todo está pues como, bueno, que todos son obeliscos, entonces, pues bueno, todos son falos, o sea, lo digo porque lo dice él, o sea, quiero decirte, y luego en cambio está como lo que está lo enterrado, que es en plan lo húmedo, que representa la feminidad y la, o sea, como que se hace bastante... O sea, yo por lo menos ahí yo lo ubicaría claramente. O sea, sí que es verdad que de hecho creo que en el prólogo le mete bastante mierda a Althusser, pero yo, vamos, o sea, en cuanto a método de desarrollo, o sea, vamos, yo creo que, o sea, yo, o sea, vamos, o sea, lo metería, pero sin ninguna duda, o sea, al nivel de, yo qué sé, de Foucault o algo así, o sea, en plan como dentro de como una tendencia así estructuralista más dura, yo, o sea... A ver, yo, por lo que he leído de él, o sea, o sea, no quiero convertirlo esto ni en una defensa ferviente a Lefebvre, sino por ubicarlo dentro del debate, ¿no? Creo que sí que hay, como señalas, ¿no?, hay parte de elementos estructuralistas en su lectura, pero creo que a diferencia de lo que hace Althusser, recalca mucho todos los elementos de análisis históricos que sí hay en la obra de Marx y que le parecen que son muy pertinentes a la hora de hacer análisis y comprenderlos dentro de elementos que responden a contextos regionales, nacionales, pero también a elementos que ligan lo que se puede entender como lo global y como esa globalidad que tiene el modelo de producción capitalista y cómo, digamos, se inserta en las historias concretas de cada sitio, que no sé si en Althusser se produce, no soy tampoco muy lector
Althusser, pero que creo que lo distancia al menos de él y del resto de estructuralistas que hay en el momento en Francia, vamos. O sea, sé que ahí da la razón en algunos momentos a cosas que señala Foucault, pero o sea, en ningún momento es Foucaultiano. O sea, No. Decías que Adrián tenía una... Sí, está ahí el comentario. Igual, pero... Que cuando hablamos de Spinoza, sí. si Marx era más bien discípulo de Spinoza que de Hegel. Dice no solo Spinoza, sino incluso a los nominalistas el materialismo aleatorio. De ahí la vinculación con el estructuralismo francés, la historia como combinación aleatoria de estructuras. No sé. Pobre Althusser, ¿cómo le maltratáis? A ver, yo sí que es verdad que igual hay cierto cabreo y purga personal respecto a estos autores. O sea, confieso parte de mi culpa en ese sentido. Pero bueno, sí que veo que al menos la cercanía que hay de Althusser a cierto estructuralismo francés que reniegan de la historia, como bueno, el propio Lévi-Strauss dice que la historia no es importante porque las estructuras, vayas al lugar del mundo al que vayas, siempre las vas a encontrar. Entonces, si digamos que hay algo de eso que resuena en Althusser, creo que nos mete al menos en una dinámica teórica bastante complicada, es decir, porque no hay posibilidad de cambios históricos. O sea, sí hay elementos que pueden variar, pero parece que no hay importancia respecto a esos cambios. Es la sensación que me da cuando se lea a estos postestructuralistas que en algún momento tienen una defensa de cierto estructuralismo francés. Sí, bueno, sí, se puede hacer esa lectura, pero, por ejemplo, Balibar, Etienne Balibar es un señor porque, precisamente los discípulos de Althusser, Jacques Rancière y Balibar, siguen ahí, activos en la izquierda francesa y en el pensamiento crítico francés, y Balibar, pues básicamente marxista, ¿no? Es decir, que han resistido toda la inundación que ha habido desde la caída del muro y todo lo demás, ¿no? Bueno, pues eso es un mérito que tiene también, es decir, que teniendo un pensamiento teoricista que interpreta a Marx ajeno al devenir de la historia real, y siendo muy estructuralista y muy pues, teoricista, como lo dice Sánchez Vázquez, sin embargo, pues han generado también una capacidad de análisis político que también se ve hoy en día, ¿no? En los textos que siguen escribiendo, ¿no? De filosóficos o políticos. Bueno, en estos momentos, ¿qué corriente del marxismo está identificando los cambios históricos? Porque termina el capítulo Sánchez Vázquez diciendo que los manuscritos del 44 se insertan en un proceso continuo y discontinuo de formación del pensamiento. Y que la formación del pensamiento de Marx está en sus continuidades y en sus rupturas marcado por el movimiento mismo de la vida real, de la práctica política. Bueno, la vida real ha seguido evolucionando desde Marx, desde que se murió en todo el siglo XX y el siglo XXI. ¿Dónde está la traducción teórica de la nueva práctica política o de la nueva vida real en el capitalismo del siglo XXI? Después de Althusser, ¿qué es lo que ha venido? ¿Qué ha habido después de Althusser? Francia, la decadencia. Bueno, la Clau, ¿no? O sea, como la Clau. La lectura un poco marxiana de la Clau, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se puso como después de moda? La digo marxiana. Después de Althusser ha venido
el desparrame, No, sos- la Clau y el Negri y toda esta gente que hace un análisis absolutamente ideologizado de la realidad, ¿no? Pero ¿cuál es, por ejemplo? O sea, si Althusser era la negación de la realidad positiva hippie de aquellos años, ¿cuál es la negación de la realidad woke de nuestros tiempos? Diego Fusaro. Bueno, pues puede ser. A mí Diego Fusaro me parece muy interesante. Disparo al aire, quiero decir, pero o sea, a mí personalmente, y tal vez tenga unas limitaciones relevantes, pero Zizek me ha parecido que, bueno, tiene encaminaciones interesantes. ¿Quién? Zizek. ¿Quién? Zizek, Slavoj Zizek. Ah, Slavoj sí. Zizek, Sí. el esloveno. Yo creo, luego no estoy conforme con sus posicionamientos políticos concretos, pero a nivel de análisis sí me ha parecido. Y bueno, Lukács también creo que los textos más maduros tienen cosas interesantes. Pero efectivamente, ¿cuál es la negación? ¿Y cuál sería la negación de la negación? Porque estamos hablando del estructuralismo como un movimiento que tenía bastante calado en su momento y hoy de eso no sé si queda mucho. Pero no queda no tanto por un problema teórico, sino por un problema político. Y es que esta gente estaba vinculada de una forma u otra al movimiento político. Mandel, pues representaba el trotskismo, ¿no? Y Althusser representaba al Partido Comunista Francés. Y los de la escuela de la Monthly Review, en el ámbito de la economía y no de la filosofía, pues representaban pues eso, al maoísmo, ese que dices tú. Es decir, había posición política. Pero es que hoy, Fusaro, ¿dónde está su estructuración política? Es un polemista que le gusta crear polémica, lo mismo que el Zizek, pero ¿dónde está su articulación orgánica? ¿Con qué movimientos se articulan? Entonces ahí hay un problema político, no teórico, no tanto teórico. Pero siguiendo un poco el hilo de eso, ¿hasta qué punto no puede ser que esta concepción demasiado teórica nos haya hecho caer precisamente en que no haya planteamientos políticos? Eso es una pregunta también al aire. Pues es una pregunta equivocada, porque Marx, después del fracaso de la Revolución del 48, a lo que se dedicó fundamentalmente es a estudiar. En los años 50 es cuando estudió todos los textos de economía política, hasta que en el 67 publicó el Capital, de que se dedicó del 48, en el 58 sacó los Grundrisse y en el 67, 20 años después, sacó el Capital, 19. Estuvo 20 años dedicado básicamente a eso y a intentar recomponer un poco de organización y crear y a pelearse con Bakunin para dirigir la Internacional de los Trabajadores, ¿no? Intentar crear un poco de estructura de la Liga de los Comunistas a la Asociación Internacional de los Trabajadores y disputarse el control con los anarquistas. Bueno, 20 años dedicado a pensar. La caída de la turma internacional no fue, a lo contrario se piensa, ¿Cómo? producto de la guerra entre Bakunin y Marx. Un golpe mucho más grave la defección de los británicos, que es allí donde Marx puso el Consejo General. Y los británicos, que bueno, que en el momento sindical más poderoso, no aceptaron la Comuna de París. Eso fue un golpe mucho más grave que la guerra entre Marx y Bakunin, que fue unos años posteriores. No, pero estamos diciendo que a qué se dedicó Marx. Y Marx se dedicó a pensar y a intentar organizar estructura política. El resultado se dedicó fundamentalmente a pensar. Bueno. Pero siempre vinculado a la práctica. Yo lo que digo es que los pensadores de hoy, a pesar de la carencia de estructura organizativa que hay, y de pues ese proyecto de desarrollo teórico como un proyecto de organización, no está. O sea, a ver, se me ocurre un sujeto aquí en el Estado español, por lo menos. Pero efectivamente, ¿no? Tú has mencionado muchas plataformas partidarias, o más o menos partidarias, el Partido Comunista Francés o
la Montenegro View, que bueno, no es un partido político, pero tiene algo más de organización, y que al final Althusser, Lefebvre, muchos de los teóricos que mencionamos son miembros del partido también. Es que a día de hoy de eso tampoco tenemos, porque con polemistas, como bien dices, no vamos a pasar como mínimo del plano teórico, si es que se hacen avances en el plano teórico. Entonces, al final va a resultar que sí, evidentemente, ¿no? Hay que estudiar estos fracasos y estas lecciones, pero hay que hacerlo, como bien decías, vinculado a la práctica. Y sin estructura partidaria y aprendizaje sindical y aprendizaje de la lucha política, pues no creo que estemos a la altura de avanzar un poco a ese nivel teórico y programático incluso. Bueno, yo creo que estamos en un momento clave de transformaciones importantes en el mundo. Están produciéndose transformaciones como las que se produjeron en los años 20 y 30. Bueno, aquellas muy nefastas porque dieron lugar al nazismo y al fascismo, pero bueno, hoy no sabemos a lo que va a dar lugar, pero es un momento de cambio que también da lugar a las políticas keynesianas y otras cosas. Entonces, es un momento de cambio fuerte como aquel. Bueno, hace falta un pensamiento que esté inserto en el análisis crítico de la realidad para identificar por dónde van las líneas de transformación y de emancipación posibles. Y ahí así sí que le veo mucho más abstracto, mucho más abstracto que al Fusaro, con todas las diferencias que tienen entre ellos. Claro. Fusaro le veo mucho más buscando ahí una convergencia con la extrema derecha, en fin, cosas raras que hacen. Sí, es que el problema que existe a día de hoy, creo yo, es que hay mucha influencia de los imperialismos, los múltiples imperialismos y incluso la desesperación de segmentos de la burguesía nacional. Pues no como los partidos marxistas, en su gran mayoría prácticamente han claudicado, no sé yo dónde vamos a encontrar. A mí siempre me ha llamado la atención el Partido del Trabajo de Bélgica. Me parece que tiene cierto dinamismo, que venían del marxismo-leninismo, luego con el maoísmo y luego se reformularon un poco. Y ahora están por ahí combatiendo, pero a otros les interesan los naxalitas, pero yo no conozco muchos líderes naxalitas, a ver, será mi desconocimiento. Bueno, si no hay más temas, yo creo que podemos ir terminando, ¿no? Con esto terminamos la lectura del libro del libro. La conclusión está muy bien porque son 4 páginas y sintetiza bien lo que hemos ido viendo. Recomiendo que se lean. Y la semana que viene toca Engels, ¿no? ¿No? Sí. ¿Y quién lo iba a presentar? Tú lo vas a presentar. Tú vas a presentar a Engels. Muy bien. Sí, me gusta mucho su texto sobre la autoridad, así que quería trabajar. ¿De manera irónica o no? Pues lo tengo pendiente, sé que son un par de páginas, pero es el que te sacan todos los marxistas siempre, así que tengo que leerlo. ¿Cómo sea de manera irónica. ¿Cómo? Sergio. Bueno, pues con esto, hasta la semana que viene. Gracias por la presentación, te regalo un libro, para que veas. A ti ya te lo he dado, esto ya lo tienes. ¿Por qué discrepan los economistas? Si llevo años de partido. ¿No lo tiene? Yo te lo traeré mañana. ¿Puedo purgar todos mis pecados? No, el único problema es un libro muy bueno, solo que está pésimamente traducido. Entonces, si eres economista lo entenderás un poco mejor, pero la demanda efectiva la llaman de otra forma, en fin. Pero es muy interesante. No entiendo. Bueno, pues te lo traigo mañana. A mí, esto ya me lo dice, pero a mí hace un año. Es que se lo di a varias gente.